Hola, mi nombre es Pablo Vicente. Vamos a estar en este nuevo curso de Introducción al Nuevo Testamento. En la clase de hoy vamos a ver un poco el contexto histórico y geográfico en el que vivió Jesús y en el que fueron escritos los Evangelios. En primer lugar vamos a ver el mapa del Mediterráneo, y es el Imperio Romano el que marcaba un poco la impronta del tiempo de esta época. En torno al año 300 vemos que que era el poder de Roma, estaba reducido a la ciudad de Roma y algunas otras ciudades más cercanas. Hacia el año 100 a.C. ya el imperio estaba expandido por todo el Mediterráneo, tenía ya una influencia muy grande en toda la región, ¿no? En Europa y Medio Oriente, y bueno, incluso también en Palestina. Finalmente, hacia el año 100 después de Cristo vemos la mayor expansión del imperio en el periodo de Trajano, ¿no? Esto es ya hacia el final hacia los últimos escritos del Nuevo Testamento, el año 100. El comienzo del cristianismo iba acompañado con esta mayor expansión del Imperio Romano. Acordémonos que los evangelios fueron escritos más o menos entre el año 70 y el año 95 o 100 tal vez. Y bueno, anteriores estaban las cartas de Pablo a partir del año 50 y pico, ¿no? Entonces, este es el imperio, era el que manejaba los tiempos y manejaba el poder en la época de Jesús. En el año 63, Pompeyo conquista Palestina, aprovecha una interna dentro de la dinastía Monea y logra vencerlos después de un periodo de gobierno de un rey judío, que bueno, finalmente Pompeyo entra en Palestina y conquista, ¿no? En el año 30 antes de Cristo, Roma nombra a Herodes rey de Israel, ¿no? Herodes el Grande. Si bien no era judío, Herodes, bueno, toma por sus contactos políticos, es nombrado rey. Tiene un periodo de bastante apogeo, donde Jerusalén toma mucha importancia en la región. Principalmente la obra pública que fomenta Herodes hace que Jerusalén crezca mucho. Construye el templo que conoce Jesús, que es el templo donde se centran los acontecimientos de los evangelios, el desenlace de Jesús, la pelea grande de Jesús con los sacerdotes, era en este templo. La casta sacerdotal tenía un vínculo muy grande con Herodes y trabajaban como un consejo para Herodes. En el año 4 a.C., Herodes muere y lo suceden sus hijos. Bueno, acá vemos un poco las regiones de la zona de Palestina. En el sur tenemos Judea, Samaria en el centro, en amarillo, la parte de arriba del amarillo, la parte más norte del amarillo, y en el norte en naranja tenemos a Galilea, el mar de Galilea, el río Jordán, que une el mar de Galilea con el mar Muerto, que es el espejo de agua que se ve más abajo en la zona de Judea. Y bueno, la parte violeta es la parte de Traconítide. Estas eran las regiones más importantes en donde se mueven los textos de los evangelios, ¿no? En las regiones que son mencionadas en los evangelios. A la muerte, decíamos, de Herodes el Grande, lo suceden sus hijos, Arquelao en la región de Judea y Samaria, Herodes Antipas en la región de Galilea, y Herodes Filipo en la región de Traconítide. Arquelao es el más cruel de los hijos de Herodes.
realmente causa terror en el pueblo, y bueno, finalmente es asesinado. Luego de la muerte de Arquelao, en la región de Judea, Roma ya no nombra a un rey judío, sino a un tetrarca, sino que ponen procuradores romanos, ¿no? Directamente ciudadanos romanos que tomaban el control de la región, y después más adelante son nombrados gobernadores. El más reconocido por los evangelios, porque está en el juicio contra Jesús, cuando Jesús fue crucificado, y también porque fue el que más tiempo estuvo 11 años en la región, fue Poncio Pilato, ¿no? Bastante cruel también, como la mayoría de los procuradores, pero sin embargo supo equilibrar bien el poder con el poder de los judíos, ¿no? Con el poder del templo. Respecto a la economía de Palestina, podemos ver en los evangelios cómo aparece la agricultura. Jesús muchas veces toma la agricultura como un ejemplo para sus parábolas y para sus sermones, porque era algo que la gente lo conocía muy bien, ¿no? Eran términos que el pueblo conocía muy bien, sobre todo en la región de Galilea, donde Jesús empezó su vida pública, ¿no? y su camino de su misión. La pesca también muy mencionada entre los discípulos, aparece muchas veces. Recordaremos los textos, la cantidad de textos que aparece mencionada la pesca, ¿no? Y los discípulos eran pescadores. El curtido de pieles y los artesanos también son mencionados. La obra pública, como decíamos, muy importante en torno a Jerusalén. El templo se construyó en más de 40 años, eso hizo que muchos trabajadores se acerquen a Jerusalén, vivan ahí, ganen dinero en la obra y lo gasten también en Jerusalén. Eso hacía que la ciudad haya crecido mucho. A su vez, el templo, al ser un templo grande y moderno, atrajo a muchísimos peregrinos que se acercaban al templo, y bueno, esto fomentó mucho el comercio en torno al templo, en torno al culto, los sacrificios que se hacían. Todo esto generaba mucha riqueza en Jerusalén, ¿no? Y principalmente en determinado sector que estaba vinculado con el culto. Esto vemos que en la vida religiosa estaba centrada en el templo. Había por un lado un culto diario, los apóstoles, los discípulos de Jesús, los vemos practicando el culto en el templo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aún que a continuación compartían el pan en las casas, pero aún así seguían practicando el culto diario del templo. Y por otro lado estaban las grandes fiestas, en donde peregrinos de todo Israel se acercaban, incluso de otras regiones, ¿no? Al menos una vez al año se le exigía que se acerquen, y esto también traía mucha riqueza a Jerusalén. El tema del sábado como muy importante, tanto como el templo, muy respetado. Los fariseos hacían mucho hincapié en el respeto del sábado, y Jesús empieza a cuestionar estas cantidad de normas que existían, y que él por ahí pensaba que alejaban sobre todo a la gente más humilde del vínculo con Dios. La religión ya no servía para acercar al pueblo a Dios, sino que lo terminaba alejando. Al no poder cumplir esas normas, después había que hacer unos ritos de purificación que a su vez eran muy difíciles de hacer, y esto se tornaba imposible para la gente trabajadora, ¿no? Las sinagogas en el resto de Palestina eran muy importantes para el pueblo y para poder estudiar la ley, ¿no? Había maestros de la ley que enseñaban. Jesús se lo muestra en muchas ocasiones como enseñando, leyendo la Torá y
como que la comunidad le pedía que transmita su enseñanza, ¿no? Era considerado un maestro de la ley por su entorno. Se meditaba la Torá y se rezaba con la Torá también. Acá hay distintos textos que voy mostrando. Les digo que los busquen y vayan leyendo, porque esa es la riqueza que tiene, ¿no? Ir buscando en cada uno de estos términos cómo se ponían en práctica. Como decíamos, la sinagoga era un lugar muy importante. Sinagoga quería decir asamblea. Esto había surgido a la vuelta del exilio, se habían empezado a armar en la sinagoga. El que dirigía solía ser un escriba, y se lo llamaba archisinagogo. Se leía la Torá, se meditaba, un libro de los profetas también, ¿no? O sea, el Pentateuco y algún libro de los profetas. Esto se usaba mucho también como meditación, y la comunidad se reunía en torno a la sinagoga. En cuanto a los grupos sociales, tenemos por un lado el clero y el resto del pueblo. El clero era como una clase superior, en donde estaban como principal exponente los sumos sacerdotes, formaban el consejo del Sanedrín, junto con algunos sacerdotes que, si bien no eran sumos sacerdotes, pero tenían un rol destacado. Los sacerdotes que tenían un turno en el templo eran más reconocidos y podían también tener un mejor pasar económico, porque eso le redundaba en dinero al hacer sacrificios, ¿no? Los levitas también, había distintos niveles de levitas, así como los sacerdotes, algunos que estaban en torno al templo, y tanto sacerdotes como levitas encontrábamos en el resto de Israel, ¿no? Que también cumplían, estos sacerdotes de un rango más bajo, cumplían un rol muy importante en cuanto a la organización del pueblo, ¿no? Y acompañaban mucho al pueblo en las sinagogas y como autoridad también en el resto de las ciudades de Israel. El resto del pueblo podemos mencionar ancianos, escribas o maestros de la ley. Ya decíamos que Jesús se lo reconoce como maestro de la ley muchas veces, publicanos, y el pueblo sencillo o pueblo de la tierra. Por último vemos los grupos políticos religiosos, ¿no? Estarían los saduceos, que eran los que la clase, el grupo político de los sacerdotes. El nombre proviene del sacerdote Sadoc, sacerdote muy importante en la época de los macabeos. Los fariseos, que confrontaban con los saduceos, con los sacerdotes, y que tienen un rol muy importante luego de la destrucción del templo en el año 70 como aglutinante del pueblo, ¿no? Como que los que tratan de volver a darle identidad al pueblo de Israel. Los celotes, más combativos, más revolucionarios. Había varios celotes dentro del grupo de seguidores de Jesús. Jesús despertaba en estos grupos revolucionarios una idea de mesianismo que buscaban que se enfrente al poder político del momento, ¿no? Que son los que también son defraudados. Se cree que Judas, o muchos creen que Judas era celote. Los esenios, como verán, no hay cita del Evangelio porque no están mencionados, pero sí sabemos que en esa época eran un grupo apartado que vivían en el desierto. Se cree que Juan Bautista tenía o algunos creen que Juan Bautista tenía alguna cercanía con los esenios. Tal vez la vestimenta y esas costumbres que relata el Evangelio tienen más que ver con la similitud con algún profeta. Los herodianos, muy cercanos al poder, grupo de judíos cercanos al rey Herodes. Bautistas, decíamos que practicaban el rito del bautismo, que estaban dentro del judaísmo claramente. Los samaritanos, enfrentados, enemigos tradicionales ya de siglos con los judíos, y el grupo de los pecadores. Bueno, terminamos por la clase por hoy. Les voy a pedir que vamos a comenzar mañana seguramente con el foro, y bueno, los invito a que participemos y sigamos trabajando estos temas, y nos encontramos en la próxima clase de la semana que viene. Muchas gracias.